Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Efectivamente, nos encontramos en el templo de San Fernando, edificado por los padres franciscanos. De alguna manera podemos entender de una manera maravillosa cómo los padres franciscanos, por estrategia, después de haber establecido el templo de la Santa Cruz y el primer colegio de propaganda Fidei, vemos cómo se vieron en la necesidad de afianzarse en la Ciudad de México, y mediante el templo de San Fernando pudieron ellos establecer una base estratégica para poder seguir preparando misioneros y propagar y expandir el virreinato de la Nueva España. Es muy importante que descubramos que aquí había abundantes vocaciones de los padres franciscanos, y en la medida que iba pasando el tiempo, algunos de ellos iban muriendo. Es por eso que a mis espaldas también se encuentra el Panteón. Y tengo entendido que hay una gran personalidad, Simón Nieto, Benito Juárez. Efectivamente, en el Panteón de San Fernando, aquí a nuestras espaldas, se encuentra un personaje polémico, Benito Juárez. Benito Juárez, quien recibió toda su formación de la iglesia y a través de algún sacerdote llegó a ser seminarista. El sacerdote que lo apoyó para sus estudios le aconsejó que estudiara leyes, porque habrían leyes de reforma en donde las leyes tendrían que incluso subordinar a su poder a la iglesia. De manera que Benito Juárez, Valentín Gómez Farías y otros personajes soñaron con ser jefes de la iglesia, pero querían una iglesia independiente de España, independiente del Papa de Roma, y ellos querían establecerse con un poder absoluto, tal y como lo hizo Enrique VIII en Inglaterra. Algunos piensan que Benito Juárez fue anticlerical, pero no es así. Benito Juárez quiso ser jefe de la Iglesia Católica, pero llamándola Iglesia Católica Mexicana. Quiso apoderarse del derecho de nombrar obispos, sacerdotes, y soñó con tener también sus bienes. Valentín Gómez Farías, quien fue maestro de Benito Juárez, o compañero de trabajo, si usted lo quiere entender de esta manera, van a querer crear, más bien crearon una rama del gobierno por justicia, y al mismo tiempo también queriendo hablar de justicia y negocios religiosos, de los cuales ellos serían los jefes o los gobernantes. Pero una iglesia que obedecía al Papa, una iglesia que obedecía los intereses de España, eran para ellos un estorbo. De manera que intentaron quitarle todos los bienes a las misiones de la Alta California, y finalmente Benito Juárez terminó despojando de todos sus bienes a la Iglesia Católica en todo el territorio que ellos dejaron. El gobierno republicano, desgraciadamente, no fue capaz de tener ninguno de los aspectos de la coherencia que le dan unidad a un Estado. Un Estado se compone básicamente por un territorio, un gobierno y una población. El gobierno republicano en el que estuvo Benito Juárez ni pudo mantener la identidad territorial, al grado de que, aún habiendo perdido Texas, California y otros territorios, Benito Juárez ofrecerá en venta el Istmo de Tehuantepec y algunos otros pasos, estableciendo colonias americanas. Y no solo eso, por $4 millones, Benito Juárez ofrecerá al gobierno americano cuidarle sus posesiones en el Istmo de Tehuantepec y el paso hacia el Mar de Cortés, incluyendo un paso entre Texas y Matamoros,
entre Texas y Mazatlán. Esto usted lo puede encontrar en lo que se llama el Tratado McLean-Ocampo. Benito Juárez añoró con ser jefe de la iglesia en México. Él siempre respetó los valores religiosos, pero quiso ser jefe de ellos. Curiosamente, a nuestra espalda, como dice Ana, se encuentra enterrado Benito Juárez. Benito Juárez, quien no quiso ser enterrado en terrenos paganos o en terrenos alejados de los territorios bendecidos por los padres franciscanos, ya que este era un cementerio privado para los padres franciscanos. Después, este terreno fue abierto para enterrar también a laicos, pero tenían que ser laicos con una gran solvencia económica, ya que los terrenos que eran para enterrar a la gente pobre estaban ubicados en ese tiempo en lo que hoy son los territorios que ocupa el Palacio de Bellas Artes. De una manera idílica, usted puede ver el mausoleo, que desgraciadamente en estos momentos no lo podemos pasar a ver, en donde están los restos de Benito Juárez. Las personas idílicas intentan decir que la imagen de ese mausoleo es Benito Juárez que está muriendo, y podemos encontrar una figura femenina que le está dando la bienvenida. Los juaristas suelen decir que es la madre patria que le está dando cabida, pero si usted intenta buscar los rasgos zapotecas o indígenas a Benito Juárez, no encontrará ninguno. Usted encontrará más bien los motivos artísticos muy semejantes a la Pietà de Miguel Ángel, la mujer y al hombre muerto, platos muy parecidos al Cristo de Miguel Ángel actualmente en el Vaticano. De manera que los aspectos religiosos no eran ajenos a Benito Juárez, ni tampoco lo rechazaba. Lo que quería era una iglesia subordinada al poder civil. Ustedes me podrán preguntar, ¿de dónde vienen esas frases cuando hablaba de que un cura le daba asco? Cuando Benito Juárez establece esto, está haciendo una cita bíblica. Cuando en el libro del Apocalipsis se suele decir que viene a juzgar a las iglesias, cómo están marcando su estilo de vida, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, dice a una de las iglesias: tengo a tu favor esto, esto y esto. Pero cuando se dirige a una de las iglesias le dice: contra ti tengo que no eres ni fría ni caliente. Y por no ser ni fría ni caliente me das asco y estoy a punto de vomitarte. De manera que Benito Juárez escuchaba esas palabras y las aplicaba a la iglesia de ese momento, en que quería que los sacerdotes se involucraran en política, quería que se involucraran en la transformación que estaba llegando a este naciente país de México, y entonces establecería radicalidad. No seas ni frío ni caliente, entonces me das asco. Benito Juárez, quien participó de la destrucción de esos tres aspectos, no mantuvo la unidad del territorio, incluso intentó vender el istmo de Tehuantepec. No pudo mantener la unidad étnica, ya que una población es esencial para que adquiera la categoría de Estado una entidad que en ese momento, o ahora se conoce como entidad federativa, y un gobierno. El gobierno que entabló Benito Juárez realmente hizo que se destruyera la economía. Nunca se supo dónde quedaron los bienes, ni de la iglesia, ni de las misiones, ni siquiera de los filipinos, ya que todos ellos fueron afectados por las leyes de reforma. Destruyeron en sus tres aspectos básicos al país. De manera que después de destruir el imperio que garantizaba estas tres realidades, y que no lograron obtener nada y que se perdían los territorios, por segunda vez se entabla una guerra y pierden ellos, pierden los republicanos, ganan los conservadores, y con la esperanza de volver a instaurar el imperio mexicano, se traerá a Maximiliano de Habsburgo para que fuera el emperador de México. Curiosamente,
encontronado con Benito Juárez. Maximiliano establecerá su cuartel de acción en el Templo de la Santa Cruz. Benito Juárez irá y lo capturarán y lo tomarán preso y lo fusilarán en el Cerro de las Campanas. Cuando Benito Juárez fusiló a Maximiliano, se acabaron las esperanzas de construir un imperio para el mundo. Y de esa manera empezó el gobierno republicano, que desgraciadamente se nos anuncia de una manera optimista que se le dieron los terrenos a los rancheros, pero no nos dicen que los rancheros tenían una categoría, eran políticos y gente del ejército, y los ranchos ocupaban miles y miles de hectáreas. Solamente quiero enunciar a Vallejo. Vallejo es un hombre novohispano que nació en Monterrey, California. Se le otorgó uno de sus ranchos de 40,000 acres. Estamos hablando de 80,000 hectáreas, cosa que equivaldría a lo que hoy es más que el Distrito Federal. Otro personaje al que me gustaría hacer mención de que se le otorgaría un rancho sería ni más ni menos que a Santiago Argüello. Santiago Argüello, entre otros ranchos, se le otorgó el llamado rancho de la tía Juana, que se le nació de los despojos de los Cumayáis de las misiones de San Diego, California. Eso entre otros ranchos. De manera que el territorio quedó establecido en ranchos, y aunque después de que fusilaron a Maximiliano, las riquezas nunca pasaron a la gente. Por eso muchos años después de don Porfirio Díaz va a ser necesaria una revolución en la que Venustiano Carranza, en la que Zapata va a establecer que la tierra es de quien la trabaja y no de quien la posee. Saludos desde la Ciudad de México, saludos desde el Templo de San Fernando y desde el Museo Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Le doy gracias a Ana, le doy gracias al arquitecto que nos vino a acompañar y hacernos una descripción de lo que es el Templo de San Fernando. Saludos. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.